guztioi. Lehenik eta behin mila esker hemen izateagatik. Emakunderentzat benetan garrantzitsua da enpresek berdintasunaren alde emandako pausuak ikusaraztea eta gaurko egunean enpresen konpromiso gertutik ezagutzeko eguna bada. Soldata berdintasunaren aldeko Europako egunaren harira antolatu dugu gaurko jardunaldi hau. Eta honekin, soldata arrakalaren arazoa mahaigaineratzeaz gain, azaldu nahi dugu Euskadin ze pauso ematen ari garen soldata berdintasunaren alde. Aste honetan bertan, Gobernu Kontseiluak Euskadiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 estrategia onartu du. 2030 urtean, 11 helmuga konkretuetara heltzea proposatzen du estrategia honek. Eta helburu hauen artean badago urte horretarako Euskadin dagoen genero arrakala gutxienez erdira murriztea. Nola egin nahi da? Besteak beste, Jaurlaritzaren soldata berdintasunaren aldeko estrategiaren bitartez. Estrategia hau 2018 urtean onartu zen. Gaur egun 2022-2025 plan operatiboan ari gara lanean. Ondo dakigu soldata arrakalaren arazoa egiturazkoa badela eta faktore askotarikoa dela. Hainbat faktorek dute eragina soldata arrakalean. Faktore kulturalek eta lan merkatu eta enpresa ereduek besteak beste. Zentzu horretan, arrakala zuzenak gain, zeharkako arrakala garrantzitsu bat ere badago. Eta honen jatorrian hainbat faktorek dute eragina. Hala nola, lan munduan ematen den zereginen bereizketa, edo emakumek askotan malgutasun handiagoko lanpostuak aukeratu behar izaten dituztela, lanean eta familian dituzten egin beharrak orekatu ahal izateko. Honek euren ibilbide profesionalean eta ondorioz soldatetan duen eraginarekin. Beraz, sektore eta arlo askotan egin behar da lan honi aurre egiteko. Horregatik, Jaurlaritzaren 9 departamentu daude inplikaturik emakundetik koordinatzen dugun herri mailako estrategia honetan. Guretzat lehentasuna da soldata berdintasuna lortzea. Lorpen honek beste hainbat lorpen dakartzalako bere atzetik. Creo que es necesario destacar que cuando hablamos de brecha salarial estamos hablando de un problema complejo, de carácter estructural y multidimensional, cuyo abordaje requiere también una respuesta que ha de ser integral y ha de venir de todos los agentes y ámbitos implicados. Las cifras de la brecha salarial son contundentes, pero aún así sus factores son en muchos casos de difícil identificación para la opinión pública. Esta dificultad provoca que la conciencia social no sea paralela a la magnitud y la importancia de este problema. En Euskadi contamos con la Estrategia para la Igualdad Salarial que fue aprobada en 2018 y que en estos momentos se encuentra desarrollando un plan de acción 2022-2025. El objetivo de esta estrategia, enmarcada entre los compromisos del Gobierno vasco para la presente legislatura y que coordina Emakunde, es que Euskadi se sitúe para el año 2030 entre los países europeos con menor brecha salarial. Trabajamos, pues, por la igualdad salarial, convencidas de que, además de ser un asunto de justicia, supone un beneficio para toda la sociedad, una vez que contribuye al crecimiento económico, al aumento de la productividad y a la conciliación corresponsable de la vida familiar, personal y laboral. Sabemos que es todo un reto y sabemos también que la complejidad del problema exige una participación e implicación de muchos agentes. Reflejo de esta implicación dentro del Gobierno vasco es que hasta 9 departamentos están involucrados en esta estrategia. Para acabar con la estrategia y con la brecha salarial, la estrategia nos propone impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, impulsar itinerarios educativos y laborales libres de estereotipos,
Acompañar a las empresas en la implementación de medidas de conciliación corresponsable. Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados no remunerados. Apoyar a las empresas para que realicen diagnósticos y planes para la igualdad. Y fomentar la formación de los agentes del ámbito empresarial y sindical que participan en la negociación colectiva, entre otras muchas acciones. El segundo plan operativo de esta estrategia, el Plan 2022-2025, presenta un total de 74 medidas. Estas acciones se recogen en 4 ejes principales, que son reducir la desigualdad del salario hora, reducir la desigualdad en cuanto a la jornada laboral, educación y sensibilización social y sensibilización empresarial y sindical. Y se han implementado en su totalidad o parcialmente más del 80% de las medidas previstas en este plan operativo. Hoy que estamos en este contexto del mundo de las empresas, quiero aprovechar también para recordar que nos encontramos en un nuevo marco y esto lo debemos tener claro también las empresas. Tenemos un nuevo marco de ordenación de las obligaciones empresariales en cuanto a la igualdad. Pero no solo eso, tenemos también un nuevo marco en cuanto a los valores y las demandas de la sociedad, cada vez más exigentes en lo que se refiere a los derechos y a la igualdad. Y creo que es importante que las empresas no pierdan este tren y que, asimismo, cada vez más empresas os convirtáis en un modelo a seguir. Por tanto, es importante recalcar la idea de que la igualdad supone también incrementar la propia calidad de la empresa y, por tanto, su efectividad. No es posible hablar de excelencia en una empresa, ni de innovación, ni de calidad, si no se tiene en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres y también toda la diversidad que ello implica, que es una riqueza para las propias empresas. Y ello requiere un cambio en la cultura empresarial. Consideramos que la transformación de la cultura empresarial necesaria para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres ha de ser una transformación orientada a poner en el centro a las personas y donde se genere un entorno que les permita empoderarse y participar en la gestión y también en la toma de decisiones, si cabe. Y para ello tenemos instrumentos como los planes de igualdad, para impulsar estos planes y para impulsar la igualdad en las empresas. Desde Emakunde ofrecemos también ayuda. De alguna manera, prestamos asesoramiento. Emakunde informa y asesora a las entidades a través de la realización de estudios, jornadas formativas, guías y otras herramientas metodológicas para facilitar el diseño de medidas de igualdad en las organizaciones. También apoyamos económicamente a las empresas para que realicen sus diagnósticos y los planes de igualdad. Certificamos el compromiso con la igualdad de las empresas a través del reconocimiento como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres, que con las incorporaciones de hoy son ya 150 las empresas, entidades colaboradoras. Homologamos también a las consultoras para la asistencia técnica a empresas. Generamos sinergias y redes entre las empresas, como ocurre con Baisarea, la red de empresas comprometidas con la igualdad, o la red de entidades públicas para la igualdad de mujeres y hombres, donde se da un aprendizaje entre empresas, intercambio de soluciones y de prácticas igualitarias que genera capacidades, motiva y anima. Me gustaría, en este sentido, subrayar la importancia del trabajo en común y de las alianzas. La igualdad es un trabajo en equipo y es muy importante que empresas, administraciones, sindicatos, ciudadanía, rememos en la misma dirección, que no es otra que la de la igualdad y el respeto de los derechos de todas las personas. Un ejemplo de alianza es el que tenemos con Euskalit, un trabajo colaborativo para promover una gestión avanzada con perspectiva de género. Para ello, generamos bancos de buenas prácticas, herramientas, guías, píldoras audiovisuales, entre otras. También estamos promoviendo la integración de la perspectiva de género en contratos, subvenciones y convenios a través de un servicio de asesoramiento gratuito que ofrecemos en colaboración con la Universidad del País Vasco. Igualmente, desde Emakunde, recientemente hemos puesto en marcha Emakunderen Berdintasun Eskola, una escuela de igualdad online en cuya oferta formativa se ha incorporado un curso sobre planes de igualdad para empresas.
Esta formación pretende servir para preparar a las entidades que vayan a emprender el proceso de elaboración de un plan para la igualdad, así como a otros agentes que también acompañan en esta labor. También actualizamos y socializamos las cifras de brecha salarial a través del informe cuatrienal de brecha salarial. Para Emakunde es importante el trabajo con las empresas porque tenéis un gran potencial para ser agentes de cambio. Sabemos que cada vez sois más las empresas que trabajáis internamente para impulsar el avance de la igualdad en vuestras organizaciones. Ejemplo de ello sois las últimas 20 empresas que habéis sido reconocidas, de las cuales 18 hoy vais a recibir hoy el distintivo de empresa colaboradora en igualdad. Como ya he comentado, 74 de ellas forman parte de Baisarea, una red en la que se comparten experiencias, prácticas, aprendizajes, metodologías para avanzar en igualdad en el seno de las propias empresas. Hoy conoceremos también de cerca el trabajo de Baisarea, un trabajo que nos demuestra que el impulso de la igualdad en el mundo de la empresa es al mismo tiempo un elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua. Aukera hau, baliatu nahi dut, zoriontzeko alde batetik Baisariaren lanean diharduten enpresa guztiak eta bestetik gaur lankidetza zigilua jasoko duzuen enpresa guztiak. Zorionak zuen konpromisoagatik, Emakunde hemen izango duzue laguntzeko prest berdintasunean aurrera egiteko bidean. Mila esker.